Hola, buenos días. Gracias a Ivana por invitarme a esta sesión general. Como dice ella, pues me repito bastante porque hablo casi siempre de lo mismo. Y en esta ocasión os voy a hablar de la trombosis asociada al cáncer, que en muchas ocasiones me vais a oír decir CAC porque es más corto. Y os he puesto de fondo de pantalla a este hombre antiguo que es Armand Trousseau. Este fue un médico francés de la primera mitad del siglo XIX, que está asociado sobre todo al signo de Trousseau, que es la foto que veis con la mano en comadrón, típica de la tetanía hipocalcémica. Pero este hombre también fue uno de los primeros que asoció la trombosis migrans, que también se llama trombosis migrans de Trousseau, con el cáncer. De hecho, él, unos años más tarde de esta asociación, se autodiagnosticó una trombosis venosa profunda y le dijo a un colaborador suyo que le daba muy mala espina y que creía que tenía un cáncer, y efectivamente murió 6 meses más tarde de un cáncer gástrico. Yo solo le daba... Bueno, ha pasado, pero yo le doy a esto para pasar. Sí, le puedes dar si quieres aquí. Vale. Si quieres. Vale. Pásalo como información. Vale. Bueno, un poco la estructura de la charla va a ser intentar explicaros la importancia por su enorme frecuencia actual y posterior de la trombosis asociada a cáncer, y luego las diferencias que hay tanto en la propia enfermedad como en el manejo que vamos a tener que hacer de los pacientes con cáncer. En esta primera figura, que es una figura americana, lo que quiero reflejar es la importancia que va a tener el cáncer ya en la actualidad y también en el futuro. Esta es una estimación que ha hecho la salud pública americana sobre lo que piensan que va a ser la prevalencia de cáncer de aquí al año 2040. Bueno, empezaron en el 75. Como veis, a partir del 2010, el aumento de pacientes de prevalencia del cáncer en la población americana es exponencial. De hecho, por la forma de la figura, ellos lo llaman el tsunami de los pacientes con cáncer. Esta línea de puntos que tenéis en el centro de la figura señala el año 2010, que es el año en el que las primeras personas de la generación Baby Boomer cumplieron 65 años. Las distintas colores de la ola son las distintas franjas de edad, y como veis, a partir de los 65 años es cuando vemos mayor incidencia de cáncer. Por otra parte, os muestro esta gráfica de una corte danesa. Hay varias. La corte danesa que os muestro pues sería algo parecido a la corte Cantabria, para que me entendáis. Son pacientes a los que se les hacen múltiples estudios y seguimiento durante mucho tiempo. En este caso, se les ha seguido desde el 97 hasta el 2017, o al menos se hicieron el corte para la publicación. La línea azul es la población general sin cáncer y es la incidencia acumulada en 12 meses de enfermedad tromboembólica. Como veis, hay un ligero aumento de incidencia a lo largo de los años, como de un 0,25%. La línea roja, que ya de entrada en el 97, como todos sabéis, la incidencia de enfermedad tromboembólica en el cáncer es muy superior, pero fijaros que vuelve a ser una ola como exponencial en el aumento de incidencia acumulada a lo largo de los años. De tal manera que en la población general la incidencia ha aumentado un 0,25 y en la población con cáncer ha aumentado un 2,5. Si unimos el volumen de pacientes con cáncer con el aumento de la incidencia de enfermedad tromboembólica en los pacientes con cáncer, pues entenderemos el volumen y la importancia del problema que ya tenemos aquí, pero que también se nos viene encima. Y esto lo he añadido esta semana porque es una noticia del país. Esta es una oncóloga que trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, de Investigaciones Oncológicas, y que dice esta frase: no sé si vamos a llegar a cronificar el cáncer, pero sí vamos a ver avances que van a permitir vivir más a los pacientes. Es decir, esta sería como la tercera pata que quería contaros. Los pacientes con cáncer van a aumentar en volumen, la enfermedad tromboembólica en el cáncer
es cada vez más frecuente y además los pacientes con cáncer, muchos se curan, pero sobre todo lo que las nuevas terapias están consiguiendo es que la supervivencia de los pacientes con cáncer activo, con fármacos antineoplásicos permanentes, vivan con muy buena calidad de vida durante mucho tiempo. Fijaros, esto es el PubMed. Si ponemos cáncer BTI, todo lo que os he explicado previamente pues, se refleja en la cantidad de publicaciones científicas que los investigadores hacen sobre este tema, sobre la enfermedad tromboembólica en los pacientes con cáncer. En el año 2000 había 12 y en el año 2022 520, solo con esta entrada que es muy general. Con todo esto os he querido un poco posicionar en la importancia por frecuencia de este tema. Pero es que además la enfermedad tromboembólica asociada a cáncer es diferente a la enfermedad tromboembólica en la población general. En primer lugar, porque decir cáncer es decir prácticamente nada, porque cada tumor es diferente en su biografía, es diferente en su relación con la enfermedad tromboembólica. Y aquí os muestro esta gráfica que viene a expresar la trombogenicidad de los distintos tumores, no todos, pero de la mayor parte de los tumores. Como veis y sabemos todos, pues el páncreas es el tumor más trombogénico, después hígado, vías biliares, ovario, estómago. Y esto es importante porque la trombogenicidad del tipo de tumor que tiene el paciente que nos viene con enfermedad tromboembólica va a condicionar bastantes aspectos del tratamiento de su enfermedad tromboembólica. Sin embargo, no debemos confundir la trombogenicidad del tumor con la frecuencia de aparición de pacientes con enfermedad tromboembólica asociada a distintos tumores, porque el factor frecuencia del tumor es importante. Es decir, no podemos tener en la cabeza que, como vemos, muchos pacientes con cáncer de colon y enfermedad tromboembólica, será que el cáncer de colon es muy trombogénico. Fijaros, el cáncer de colon tiene una trombogenicidad intermedia, sin embargo, en esta serie de nuestro registro en vida real, pues es el tumor que más frecuente vemos asociado a enfermedad tromboembólica. Y fijaros, la mama y la próstata también son tumores que vemos mucho con enfermedad tromboembólica y sin embargo son muy poco trombogénicos. Y esto va a ser importante en las decisiones terapéuticas que tomemos con estos pacientes. ¿Qué le pasa a un paciente que tiene cáncer y que en un momento determinado de su evolución hace una enfermedad tromboembólica? Bueno, pues como es obvio, van a tener más morbilidad y probablemente síntomas asociados a sus propios síntomas por la enfermedad de base y por los tratamientos antineoplásicos. Son pacientes que van a tener que venir al hospital a urgencias o quedarse ingresados. Pero fijaros, son pacientes que necesitan anticoagulación, lógicamente, y los pacientes con cáncer sangran mucho más con la anticoagulación que los pacientes sin cáncer. Esta es una gráfica de esas primeras publicaciones del año 2000, pero que ha permanecido fiel y reproducible durante todos estos años. Pacientes con cáncer van quizás a necesitar retrasar o incluso interrumpir alguno de los fármacos antineoplásicos, lo cual ya es un impacto negativo para la evolución de su cáncer. En esta otra gráfica, que es de la misma publicación, veis que los pacientes con cáncer, aunque estén correctamente anticoagulados, recurren mucho más que los pacientes sin cáncer. Todo esto hace que la calidad de vida de estos pacientes empeore, que tengamos muchos más costes sanitarios y, lo que es mucho más importante, tiene un impacto muy negativo en la supervivencia. Por todo esto es muy importante el tratamiento precoz, el tratamiento adecuado y el seguimiento estrecho de estos pacientes. Esta es una figura clásica que se pone prácticamente siempre en todas las presentaciones sobre trombosis y cáncer. Es un poco la biografía del paciente con cáncer y su relación con la enfermedad tromboembólica. Cuando nosotros diagnosticamos a un paciente, qué difícil es esto, a un paciente con cáncer, pasa de esta línea punteada, que es el riesgo de la población general para desarrollar una enfermedad tromboembólica, a esta otra línea. Ya hemos dicho antes que tienen prácticamente 4 veces más riesgo. Entonces, en este momento en el que el paciente cambia de línea, lo primero que tenemos que plantearnos es si podemos hacer algo para que no desarrolle la enfermedad. Hablaremos después de esto. Sabemos que en el inicio de su enfermedad, en este periodo inicial en el que el paciente probablemente tenga que hospitalizarse, va a comenzar
quizás un tratamiento antineoplásico, puede ser sometido a una intervención de cirugía oncológica, y tiene el pico de riesgo de enfermedad tromboembólica y es cuando solemos diagnosticar más pacientes con enfermedad tromboembólica y cáncer. Por lo tanto, en este momento es cuando nos tendremos que plantear cuál es el tratamiento más adecuado en función de la situación y del cáncer y durante cuánto tiempo vamos a tener que darle. Muchos de nuestros pacientes entrarán en remisión, algunos de manera permanente, que curaremos o curarán los oncólogos, pero otros pacientes en algún momento de su evolución van a volver a recaer. Entonces entran en otro pico de riesgo y de desarrollo de enfermedad tromboembólica. Es relativamente frecuente que encontremos la recidiva del cáncer asociada a un episodio de enfermedad tromboembólica y en este momento lo que más tendremos que plantearnos, porque el paciente probablemente ya no vaya a ser curado de su cáncer, es en qué momento suspender el tratamiento anticoagulante cuando lleguemos a periodos de fin de vida. Durante todo este tiempo de evolución, al paciente le van a pasar muchas cosas. Le vamos a operar, le vamos a hacer procedimientos invasivos, le vamos a poner un catéter de acceso venoso central y le vamos a cambiar las líneas de tratamiento antineoplásico y tendremos que valorar las interacciones de los anticoagulantes con los distintos fármacos. La CAP es una enfermedad muy compleja porque, además de los factores que influyen en cualquier enfermedad tromboembólica de la población general, en los pacientes con cáncer tenemos otros muchos factores. Ya hemos hablado de la trombogenicidad del tumor primario, pero es que la histología también va a cambiar el riesgo del paciente para desarrollar una enfermedad tromboembólica. Sabemos que el adenocarcinoma es mucho más trombogénico que otros tipos de histología. El estadio, lógicamente, si es avanzado localmente o extendido, es mucho más frecuente que el paciente pueda desarrollar una enfermedad tromboembólica. Hemos visto dos momentos en el tiempo de la evolución del paciente con mayor riesgo de trombosis y también hay factores, podríamos decir, mecánicos, porque hay tumores que pueden comprimir estructuras vasculares y producir por esa compresión mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. Pero es que además todos los tratamientos que vamos a ofrecer a un paciente con cáncer tienen un riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica. La cirugía oncológica es mucho más trombogénica que la convencional, la radioterapia. Estos pacientes van a requerir seguro hospitalizaciones por procesos intercurrentes, muchos antineoplásicos, tanto de los clásicos como todo el arsenal terapéutico que ha aparecido y está apareciendo casi mensualmente. Va encontrándose a medida que se utiliza, que tienen en muchas ocasiones trombogenicidad. Son pacientes en los que tenemos que utilizar muy a menudo estimulantes de la eritropoiesis y, por supuesto, son pacientes que van a requerir durante largos periodos de tiempo un acceso venoso central. Existen biomarcadores, algunos fáciles de evaluar, como los recuentos celulares, el dímero D, la PCR, y otros que se utilizan más en investigación, que según las cifras se conocen que nos dicen cuando un paciente tiene más riesgo de poder desarrollar una enfermedad tromboembólica. Con todos estos factores, uniéndolos, pues los investigadores han generado multitud de escalas pronósticas para que podamos saber qué pacientes de los que tenemos en la consulta tienen más riesgo de desarrollar un primer episodio de enfermedad tromboembólica. Los que os pongo arriba son escalas para tumor sólido y abajo escalas para tumores hematológicos. Y por último, en los últimos años pues, ha impactado mucho el tema de la genética, tanto en el cáncer como en la enfermedad tromboembólica asociada a cáncer. Y tenemos una escala que intenta unir los distintos polimorfismos y mutaciones que tienen estos pacientes junto con otra serie de factores. Además, es una escala de desarrollo española, que es la escala TIC-ONC. ¿Para qué queremos todas estas escalas y conocer la complejidad de esta enfermedad? Pues en principio sería para tres cosas. Por una parte, para que los médicos que ven a los pacientes con cáncer tengan alertas a la hora de intentar diagnosticar precozmente la enfermedad tromboembólica. Tengamos en cuenta que son pacientes que tienen muchos síntomas asociados, ya hemos dicho, a su propia enfermedad o a los efectos secundarios de los antineoplásicos. Y en medio de todos esos síntomas tenemos que tener un alto índice de sospecha a la hora del diagnóstico precoz de una enfermedad tromboembólica.
También tenemos que educar a los pacientes. En Europa hay ahora un gran fenómeno de distintas asociaciones, como veis también está la Asociación Española contra el Cáncer, que intentan enseñar a los pacientes todos los síntomas de la enfermedad tromboembólica, y hay una serie de folletos, aquí os he puesto uno, para que el paciente esté alerta de los síntomas que les puede aparecer. Y por último, pues lo que hablábamos antes, la tromboprofilaxis. Tenemos que plantearnos qué pacientes pueden beneficiarse de tratamiento, bien sea mecánico o bien sea farmacológico, para intentar prevenir la aparición del episodio tromboembólico. Tendremos que plantearnos la tromboprofilaxis quirúrgica en la cirugía oncológica. La cirugía oncológica es mucho más trombogénica que la convencional. En la cirugía convencional habitualmente empezamos el tratamiento preventivo para la enfermedad tromboembólica de manera postquirúrgica para intentar minimizar el riesgo de sangrado, pero en la cirugía oncológica lo que las guías dicen, esta es la última del 2022, es que debe iniciarse prequirúrgicamente. Este es un aspecto que tiene margen de mejora. Y después la cirugía oncológica abdominopélvica le pasa un poco como la cirugía ortopédica mayor, tiene que alargar el tratamiento preventivo hasta 4 semanas. Los pacientes que ingresan en área médica por un proceso intercurrente van a necesitar siempre tromboprofilaxis. Y el otro aspecto importante es la tromboprofilaxis primaria ambulatoria, en aquellos pacientes que van a recibir tratamiento antineoplásico ambulatorio. Este es otro de los aspectos en los que se habla mucho, pero todavía está poco implantado en la clínica diaria. No hay que ofrecer tratamiento tromboprofiláctico de manera rutinaria, pero sí que las guías dicen que hay algunos pacientes, como los pacientes con páncreas, que ya hemos hablado que es muy trombogénico, extendido o localmente avanzado, los pacientes que en alguna de las escalas de las que hemos hablado antes tengan puntuaciones de riesgo moderado o alto, como la escala de Corana, los pacientes con mieloma, sobre todo si van a ser utilizados inmunomoduladores asociados a corticoide o a otros antineoplásicos, y siempre valorando que el paciente no tenga alto riesgo de sangrado. Sin embargo, el paciente en muchas ocasiones va a acabar desarrollando pues, una enfermedad tromboembólica. De manera frecuente pues, la va a desarrollar como la conocemos en el paciente sin cáncer, o sea, una trombosis venosa superficial, una trombosis venosa profunda, una embolia de pulmón aguda sintomática, pero hay dos tipos de forma de presentación que, aunque no son exclusivos de los pacientes con cáncer, son característicos y son de los que vamos a hablar un poco en los próximos minutos. Me refiero a la enfermedad tromboembólica venosa incidental y a la trombosis venosa profunda de extremidad superior por catéter. ¿A qué llamamos CAT incidental? El CAT incidental es el hallazgo de una trombosis, que puede ser en una vena o en una arteria del pulmón, en una prueba diagnóstica que estamos realizando no porque sospechemos esa enfermedad, sino que la realizamos por otra causa. En los pacientes con cáncer habitualmente la realizamos en el proceso diagnóstico para ver la extensión, y en el paciente que ya está en tratamiento, en los sucesivos escáneres que hacemos para ver la respuesta al tratamiento. No debemos confundir que sea un hallazgo incidental con que el paciente esté asintomático. No es lo mismo. Un subgrupo de pacientes, incluso en algunas publicaciones, hasta 2/3 de los pacientes pueden ser sintomáticos. Ya hemos dicho que son pacientes que tienen muchos síntomas por su propia enfermedad, por sus tratamientos, entonces pueden minimizar o no atribuir a esta enfermedad distintos síntomas. Cuando se les hace una anamnesis dirigida, podemos encontrar síntomas asociados a la enfermedad tromboembólica. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, pues es importante porque hay distintos estudios, como este, que también es un estudio español. Este estudio se realizó en 14 hospitales españoles e incluyó 1.033 pacientes, todos con enfermedad tromboembólica y cáncer. Algunos pacientes, un poco más de la mitad, eran cánceres, eran enfermedades tromboembólicas incidentales o no sospechadas, como pone en la gráfica, y el resto eran pacientes que habían acudido con síntomas, probablemente al servicio de urgencias, y se les había realizado una prueba diagnóstica de imagen por sospecha. De los pacientes no sospechados o incidentales, había un 30% que eran verdaderamente asintomáticos, como los llaman en la publicación, y en el resto los pacientes contaban síntomas que podían ser atribuidos a la enfermedad tromboembólica. Pues fijaros, los pacientes que eran verdaderamente asintomáticos, que es la línea azul,
realmente tenían mejor supervivencia a los 90 días que los pacientes que eran sintomáticos, fuera su diagnóstico incidental o su diagnóstico fuera porque se había sospechado por lo que el paciente contaba. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad tromboembólica asintomática y hallada de manera incidental tienen menos mortalidad. Lo que no tenemos claro es si recurren menos o de manera similar a los que son sintomáticos, porque las distintas publicaciones encuentran cifras contradictorias. Y lo que vemos en todas las publicaciones, no sabemos por qué, es que tienen más tendencia al sangrado. Esto ha puesto en marcha diferentes estudios para intentar averiguar si a estos pacientes les deberíamos anticoagular de manera diferente. Me refiero a los incidentales asintomáticos. A fecha de hoy, como todavía esta pregunta no está contestada, las guías siguen recomendando que a los pacientes les tratemos de manera similar. ¿Qué otra característica tienen estos pacientes? Pues la característica que tienen es que no les diagnostica un clínico, les diagnostica un radiólogo. ¿Por qué? Porque el paciente no ha contado nada y la prueba no estaba pedida para el diagnóstico de un tromboembolismo o una TVP. Entonces, el radiólogo en este momento es el paradigma de que no haya un decalaje entre que encontramos una trombosis en un paciente con cáncer y le vea un médico clínico que pueda empezar el proceso terapéutico. Como iba a dar esta sesión y he revisado bastante este tema, pues me he reunido con el servicio de rayos, aunque ellos de manera, no siempre, pero sí que con bastante frecuencia, suelen avisar cuando encuentran un trombo pues en un escáner, que es lo más habitual. No hemos terminado de perfilar cuál sería el mejor protocolo a seguir, pero desde luego el radiólogo va a hacer una llamada telefónica, que si es en horario laboral, ellos creen que debe hacerse al servicio peticionario de la prueba diagnóstica, y nos quedaría por perfilar cómo hacemos eso en el horario no laboral, puesto que los radiólogos trabajan muchas veces de tarde y otras veces en las guardias pueden adelantar informes, y en esa franja horaria pues no tenemos todavía claro cuál sería el mejor protocolo. Cuando lo tengamos, pues yo creo que os lo comunicaremos a todos los facultativos. En cualquier caso, lo que hay que hacer al final es que el paciente sepa que tiene que acudir a urgencias. ¿Por qué tiene que acudir a urgencias? Pues primero porque no sabemos realmente si es un paciente verdaderamente asintomático o sintomático. Porque los pacientes oncológicos son pacientes que tienen una situación muy dinámica, una situación clínica que cambia en cada momento. Son pacientes que cuando el radiólogo avisa han podido recibir un tratamiento antineoplásico 10 días antes y en ese momento estar profundamente trombopénicos, y eso va a influir en el tratamiento anticoagulante que se le ponga. Por lo tanto, no estaría bien hecho que se le llame por teléfono y se le diga: te pongo en la receta electrónica esta heparina, esta dosis, porque de cuando empezaste el tratamiento antineoplásico pesaba 70 kilos. ¿Por qué? Porque no puede que no tenga en ese momento, no se le pueda poner esa dosis. También ese paciente ha podido tener pues, de manera intercurrente vómitos profusos y que su función renal se haya deteriorado. Por lo tanto, ese paciente tiene que ser valorado en ese momento, hacer una analítica. También hay que valorar si el radiólogo tiene que hacer una prueba complementaria. Les voy a poner dos ejemplos. Es muy habitual que al paciente se le haga un escáner, bien en el proceso diagnóstico o bien evolutivo, abdominal, y que se encuentre de manera incidental una embolia de pulmón basal. Sabemos que tiene una embolia de pulmón, pero lo que no sabemos es la entidad de esa embolia de pulmón, porque tenemos que hacer de manera complementaria un angioTAC bien hecho, en el que veremos cuánta embolia de pulmón tiene y además cuál es el impacto de esa embolia de pulmón sobre el ventrículo derecho por la prueba de imagen, de cara a lo que os pongo después, que es estratificar de manera pronóstica esa embolia de pulmón. También habrá que valorar en ese momento el riesgo de sangrado del paciente, obviamente iniciar la anticoagulación. Con la estratificación, sobre todo en los pacientes con embolia de pulmón, del pronóstica del riesgo, podremos plantearnos si al paciente le ingresamos o le podemos hacer tratamiento ambulatorio, y si le hacemos tratamiento ambulatorio, pues derivar de manera preferente a la consulta de enfermedad tromboembólica. Os puedo poner otro ejemplo de la necesidad de comentar con el radiólogo. De vez en cuando se diagnostican trombosis venosas
profundas muy proximales de la ilíaca, también en taxa abdominales. Y lo que hay que hacer es añadir una ecografía Doppler para saber también la extensión de esa trombosis. Entonces, es importante que al paciente se le derive lo más precozmente que se pueda al servicio de urgencias. Y pasamos a la trombosis venosa profunda por catéter. Todos sabéis que estos pacientes, bueno, una gran parte de estos pacientes van a necesitar un acceso venoso central por largos periodos de tiempo y tenemos estos tres dispositivos. Tenemos los accesos venosos centrales por vías periféricas, que son los PIC, y los accesos venosos centrales propiamente centrales, que son el Portacat y el Hickman. Sé que durante el tiempo que yo no he trabajado se ha dado una sesión general sobre los PIC, en el que explicaron muy bien todo el proceso de cómo se debe hacer la petición, cómo hacen en anestesia la técnica de colocación. Y lo que sí que os podemos decir es que el PIC ha desplazado de manera muy importante en la vida real a los accesos venosos centrales como tales. El PIC puede valer hasta 12 meses. Los pacientes que creamos que van a necesitar más de 12 meses tienen que ir directos a Portacat. En vida real está este trabajo italiano que, fijaros, pues prácticamente el PIC, que está en rosa, está comiéndose a la utilización de los otros accesos venosos centrales. Con esto ni muchísimo menos estoy haciendo propaganda del PIC, porque a medida que se ha ido utilizando con más frecuencia el PIC, pues en la clínica estamos viendo que se está produciendo mucha más trombosis venosa profunda de extremidad superior. Entonces los investigadores pues, se han puesto a estudiar si esto es real o es solo una percepción. Hay varios trabajos de series de casos que demuestran que efectivamente el PIC produce más trombosis venosa profunda de extremidad superior que el Portacat o que el Hickman, pero es que además se han hecho ya ensayos randomizados para intentar comparar estos tres dispositivos, no solo para la trombosis venosa profunda, sino para cualquier complicación asociada, infecciosa, mecánica, obstructiva, asociada a los accesos venosos centrales. Y como veis, lo que demuestran es que el Portacat es el mejor dispositivo. El Portacat es mejor que el PIC, es mejor que el Hickman, y en cuanto a las complicaciones globales, el PIC y el Hickman son iguales. Por lo tanto, las conclusiones serían que el Hickman deberíamos no utilizarlo y que lo ideal sería usar Portacat. En cuanto a la trombosis venosa profunda, en este ensayo clínico, fijaros, el PIC tiene una incidencia de un 11% y el Portacat de un 2%. Estamos hablando de un ensayo randomizado. Todos sabemos que en los ensayos elegimos muy bien a los pacientes, hacemos todo muy bien, por lo tanto en vida real es posible que estas cifras se magnifiquen. Ni muchísimo menos yo digo aquí que haya que volver a cambiar nuestra forma de hacer las cosas, pero esto es lo que ahora mismo hay y desde luego publicaciones inglesas sí que lo dicen, que la salud pública inglesa debería hacer una orden diciendo que los pacientes, al menos pacientes con cáncer, deberían volver a la utilización del Portacat. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el PIC nos ofrece inmediatez y facilidad. El Portacat necesita quirófano y necesita cirujano y tiene lista de espera. Y el PIC, pues tú le haces la interconsulta al servicio de anestesia y o bien un anestesista o bien el grupo de enfermeras que está entrenado para poner PIC, pues te lo pone o en el mismo día o al día siguiente. Y eso en un paciente que necesita un tratamiento antineoplásico es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque también tenemos pacientes que están pendientes de colocar un PIC o un Portacat y que ya con la primera dosis de tratamiento antineoplásico por vía periférica hacen una trombosis venosa profunda de extremidad superior, con lo cual pues eso también hay que tenerlo en cuenta. No solamente el tipo de dispositivo, sino la técnica de colocación del dispositivo es importante a la hora del riesgo que va a tener ese dispositivo posteriormente de trombosarse. Todos los que se dedican a poner estos dispositivos saben que se tiene que evitar el lado izquierdo, que es mucho mejor ponerlo en el lado derecho. El lado izquierdo no nos queda otro remedio que utilizarlo cuando hacemos vaciamientos ganglionares, por ejemplo, en el cáncer de mama derecha, que cuanto mayor diámetro, mayor número de luces, más riesgo de trombosis.
Esto que tenemos en la cabeza de qué bien le cogemos una vía central, que se la cojan de 3 luces porque entonces le podremos transfundir por otra, sacar analítica por otra. Bueno, pues efectivamente es muy cómodo para nosotros, pero le estamos poniendo en más riesgo de trombosis. El material, pues los materiales nuevos son mejores que los materiales clásicos y la correcta posición de la punta del catéter, que debe estar cercana a la unión de la cava con la aurícula derecha. También se ha visto que si se colocan los PIC sin control ecográfico hay mucho más riesgo y que si hemos tenido problemas y hemos necesitado más de un intento para colocarlo, también va a tener un impacto negativo. Si ese catéter se infecta, también hay más probabilidades de que tenga una trombosis y si tenemos la mala suerte de que el tumor tiene a bien hacer una metástasis ganglionar cercana al vaso donde está el catéter, pues eso es inevitable y casi siempre va a producir una trombosis. Estos pacientes se manejan de manera un poco diferente de la trombosis asociada a cáncer en otros lugares. Lo primero y muy importante es que no debemos asociar trombosis venosa profunda de extremidad superior por catéter con retirada de catéter. Es muy importante que el catéter, si es permeable y no está infectado, no se retire. Estos pacientes tienen siempre muchos problemas de acceso venoso y no se debe retirar. Eso sí, debemos mantener el tratamiento anticoagulante siempre que utilicemos el catéter. Pero claro, también tenemos que pensar que si dejamos de utilizarlo, lo tenemos que quitar para poder quitar el tratamiento anticoagulante. Los Portacat, por ejemplo, pues muchas veces se mantienen porque se dice, bueno, vamos a esperar al escáner de control dentro de 6 meses, por si acaso, si es un tumor que, bueno, pues el oncólogo, el hematólogo, pues ya piensa que tiene muchas posibilidades de recidivar, pero en el caso de que haya habido una trombosis por catéter, debemos retirar el catéter y si tenemos la mala suerte de que necesitamos volver a ponerlo, pues ya lo volveremos a poner. Tenemos que mantener el tratamiento anticoagulante un mínimo de 3 meses. Y luego nos tenemos que plantear el tema de la tromboprofilaxis. Como veis, antes no lo he comentado porque en las guías no viene, pero sí que es cierto que hay estudios de series de casos, no ensayos, en los que se ha visto que la tromboprofilaxis cuando se coloca un catéter venoso central, al menos durante las primeras 8 semanas, disminuye el riesgo de trombosis. Ya digo que las guías no lo indican, por lo tanto no es una práctica que debiéramos hacer de manera rutinaria. Sí que alguna guía lo recomienda si el paciente ha tenido un catéter venoso central previo y ha tenido una trombosis venosa profunda con ese catéter. Vale, entonces una vez que hemos hablado de estos 2 tipos de trombosis más característicos del cáncer, vamos a hablar del tratamiento del paciente con CAT. En medio de todas las investigaciones que se han hecho con anticoagulantes en enfermedad tromboembólica en los pacientes con cáncer ha habido 2 momentos importantes que han cambiado nuestra práctica clínica diaria. El primero fue en el 2003 con el estudio CLOT, que fue el estudio que demostró que la utilización de la heparina de bajo peso molecular, en concreto en ese estudio la dalteparina, sin después cambiar antivitaminas K, disminuía la frecuencia de las recurrencias sin aumentar el riesgo de los sangrados. Y desde entonces, pues lo sabéis todos, prácticamente utilizamos las heparinas de bajo peso molecular como tratamiento estándar de la enfermedad tromboembólica en el paciente con cáncer. En el 2015 aparecieron los SACOT, pero en sus estudios pivotales no llegó a un 2% de pacientes con cáncer incluidos en los estudios. Por eso en el 2020 se realizaron estudios pivotales, salvo con Dabigatran, que no los tiene, incluyendo solo pacientes con cáncer en tratamiento con ACO. El año pasado ha salido un gran metaanálisis de todos los estudios pivotales y algunos otros estudios posteriores que demuestra que efectivamente los SACOT también disminuyen de manera significativa las recurrencias ahora con respecto a la heparina sola, pero a costa de que aumentan el sangrado. Lo aumentan de manera no significativa si es sangrado mayor, pero significativa en los sangrados no mayores clínicamente recurrentes. Relevantes. Por eso, pues no podemos lanzarnos a la utilización indiscriminada del ACOT, aunque ya sabéis que en España, como no está financiado, pues ya tenemos ahí un freno de mano bastante importante, lo cual no quiere decir que siempre que sea pertinente debamos ofrecerlo para aquellos pacientes que lo puedan pagar. Y existen multitud de algoritmos para que elijamos bien a los pacientes a los que podemos ofrecer un ACOT con seguridad, porque no olvidemos que son más eficaces. Yo os pongo el algoritmo, pues uno de los últimos, que es del 2022, y que se basa en 3 preguntas. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos antes de iniciar un ACOT?
pues tenemos que preguntarnos cuál es el riesgo de sangrado del paciente, si ese ACOT va a tener interacciones con los distintos antineoplásicos u otros fármacos que tenga el paciente y si se va a absorber adecuadamente. Si todo contestamos que no, ese paciente sería candidato a ACOT y desde luego deberíamos ofrecérselo, y si contestamos que sí, pues deberíamos mantener el tratamiento con heparina, que es un tratamiento también extremadamente eficaz y con el que nos sentimos muy cómodos porque llevamos 20 años utilizando. ¿Cómo valoraremos el riesgo de sangrado? Pues os he puesto ahí la mayor parte de las cosas que tenemos que tener en cuenta. La más importante, la localización del tumor. Los tumores gastrointestinales y genitourinarios, en estudios post-hoc que se han hecho en los estudios pivotales de ACOT con enfermedad tromboembólica y cáncer, se ha visto que el sangrado que se ha visto en los estudios casi siempre es a costa de estas localizaciones. Y sobre todo si al paciente no se le ha podido operar. Pues los pacientes a los que se les tiene que hacer primero tratamiento neoadyuvante, por ejemplo. Entonces, mientras se mantenga el tumor, esos pacientes no deben ser tratados con ACOT. Y luego los pacientes con tumores del sistema nervioso central, sobre todo en el primer mes postquirúrgico, y algunos tumores metastásicos que son muy vascularizados, como los renales y el melanoma, porque tienen mucho riesgo de sangrado. Aunque esto está bastante en discusión, porque en el último año han salido un par de estudios en los que han demostrado que los pacientes no han sangrado más con ACOT en ese tipo de tumores del sistema nervioso central. Pero las guías siguen recomendando que esos pacientes los tratemos con heparina. Luego tenemos la trombocitopenia, que es mejor manejarla cuando haya que hacerlo con heparina. Y tenemos la insuficiencia hepática, que si tiene un child B o C no deberíamos utilizar ACOT. Y la función renal. Los pacientes con función renal alterada no es que no puedan utilizar ACOT, pero vamos a unir el riesgo de sangrado de la propia insuficiencia renal con el riesgo de sangrado del cáncer. Por lo tanto, bueno, pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Y además recordad que así como en fibrilación auricular está perfectamente demostrado la disminución de dosis del ACOT en función de la función renal, en los pacientes con enfermedad tromboembólica, tengan o no tengan cáncer, en principio lo recomendado es dar dosis plena, no disminución de dosis adecuada a función renal. Por lo tanto, quizás estos pacientes se vayan a beneficiar mejor de dosis de heparina ajustadas a función renal. Que todo esto lo hemos descartado, pues tendremos que pensar en las interacciones. ¿Por qué? Porque los ACOT interaccionan con distintos fármacos, ya conocemos que son moduladores potentes del CYP3A4 y PGP, pero se han ido describiendo interacciones con distintos antineoplásicos. Ya sabéis que hay una avalancha de nuevos fármacos para el cáncer y se van describiendo interacciones con los diferentes ACOT. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después habrá que tener en cuenta si hemos hecho resecciones amplias del tubo digestivo o si el paciente tiene una mala absorción. Nosotros en la consulta utilizamos o bien el UpToDate o bien esta APP para valorar las interacciones de los ACOT con los distintos fármacos antineoplásicos. Y además esto es dinámico porque los pacientes con cáncer asociado a trombosis o trombosis asociada a cáncer, mejor dicho, son pacientes que van a recibir probablemente distintas líneas terapéuticas. Entonces, nosotros tenemos que ir valorando la necesidad de cambiar a heparina si se producen interacciones. Por lo tanto, son pacientes a los que hay que hacerles un seguimiento mucho más estrecho que a los pacientes con enfermedad tromboembólica sin cáncer. ¿Por cuánto tiempo vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, pues durante los primeros 6 meses hay una alta evidencia del beneficio del tratamiento anticoagulante siempre que no haya contraindicaciones, pero a partir de los 6 meses tenemos que hacer una evaluación individualizada del riesgo de sangrado con el beneficio que vamos a ofrecer al paciente con la anticoagulación, porque además la calidad científica de evidencia es muy inferior. A diferencia de los pacientes sin cáncer, en estos pacientes tenemos que evaluar cosas diferentes, además de las que ya evaluamos si no tuvieran cáncer, porque tenemos que evaluar la calidad de vida que tiene el paciente, el riesgo de recurrencia y de sangrado, que ya sabemos que está aumentado porque tiene cáncer, la letalidad de esas recurrencias y de esos sangrados, el tipo de cáncer, en qué estadio está, si está en actividad, qué tipo de tratamiento antineoplásico utiliza, todas las comorbilidades del paciente y, bueno, siempre lo ideal sería hacer una decisión compartida.
A favor de mantener el tratamiento, en el extremo de a favor de mantener el tratamiento tendríamos pues, que el paciente tenga un cáncer activo con metástasis en progresión, que tenga tratamiento antineoplásico, que su tumor sea muy trombogénico, por eso es importante lo que hemos hablado al principio, que el paciente hubiese tenido ya una enfermedad tromboembólica previa, que el debut de su enfermedad tromboembólica haya sido un tromboembolismo pulmonar agudo sintomático, si ha sido una TUDP que no haya recanalizado por completo, o bien que durante los primeros 6 meses de tratamiento, a pesar de la anticoagulación correcta, haya sufrido una recurrencia. Todo eso nos hará pensar que este paciente es muy trombogénico y que, salvo que tenga altísimo riesgo de sangrado, deberíamos mantener el tratamiento. Y por el contrario, pues los pacientes que remiten, que ya no tienen tratamiento activo, que el tumor es poco trombogénico, que hayan sangrado durante los primeros 6 meses de tratamiento, que tengan trombocitopenia o los escenarios de fin de vida nos harían plantearnos la suspensión. Si decidimos mantenerlo, la otra cosa que nos tenemos que plantear es: ¿lo hacemos a la misma dosis o la disminuimos? En las heparinas podemos mantener la dosis plena, eso ya pues dependerá de cuánto tenemos a favor de mantener la anticoagulación o si mezclamos cosas de un lado o de otro, o la podemos dar a dosis intermedias. En el caso de los SACO, aunque en la enfermedad tromboembólica sin cáncer ya tenemos estudios que nos permiten decidir que hay pacientes a los que vamos a hacer tratamiento que llamamos extendido más allá de 6 meses con dosis baja, en el caso de los pacientes con cáncer todavía no hay ensayos. Está en marcha la APICAP, que os he puesto ahí, que es con dosis de apixaban 2,5 cada 12, pero todavía no tenemos los resultados. Y llegamos a la última parte, que serían los pacientes que podríamos decir están en cuidados paliativos, o bien los pacientes a los que creemos que ya no tenemos posibilidades de curar su cáncer. Este grupo de pacientes actualmente yo creo que es muy diferente al de cuando yo empecé a trabajar o hace 20 años. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que la tendencia actual es que con las nuevas líneas terapéuticas los pacientes puedan tener cáncer que haya progresado, que no se vaya a curar, que requiera tratamiento activo durante largos periodos de tiempo, pero que los pacientes mantengan relativa buena calidad de vida. Cuando los pacientes ya tienen enfermedad extendida, muchas veces el tratamiento sintomático con la unidad de cuidados paliativos se inicia mucho más precozmente de lo que se hacía antes. Por lo tanto, deberíamos olvidar que el paciente ya esté viendo cuidados paliativos, que puede estar haciendo una labor muy importante en el tratamiento sintomático del paciente, con que deberíamos considerar fútiles muchos tratamientos. Porque ya veis que el tener metástasis y progresión va a favor de mantener el tratamiento anticoagulante. Eso no quiere decir que haya que mantenerlo hasta que el paciente fallezca, porque el escenario de fin de vida, que es lógicamente muy difícil de evaluar cuando estamos acercándonos a ese momento, debería probablemente hacernos suspender el tratamiento anticoagulante. Solo añadir 2 cosas. Se han hecho estudios de calidad de vida y, curiosamente, los pacientes en cuidados paliativos en las encuestas contestan que el ponerse una inyección todos los días no les parece que les dé un impacto negativo, sino que incluso les hace sentir como que están más cubiertos. Por lo tanto, ese impacto negativo del tratamiento no parece que sea muy importante. Lo que sí está estudiado en todas partes es el impacto negativo de un paciente oncológico en cuidados paliativos avanzados, es la hemorragia. Y en estos pacientes el riesgo hemorrágico aumenta porque aumenta la extensión de su tumor, aumenta su fragilidad y, por lo tanto, lo que deberíamos encontrar es ese equilibrio de cuando creemos que el paciente tiene más riesgo de sangrar, y quizás ese sea el momento de suspenderle la anticoagulación. Ya estoy terminando. Entonces, con todo lo que os he explicado, pues lo que pretendía demostraros es que es muy diferente el paciente con CAP del paciente con enfermedad tromboembólica en la población general. Si ya en la población general tenemos que individualizar mucho los tratamientos, en el paciente con enfermedad tromboembólica y cáncer tenemos que hacer un traje a medida de cada paciente, con cada tumor, con cada momento de evolución, con cada arsenal terapéutico que utilicen en ese momento. Por lo tanto, estos pacientes necesitan un seguimiento mucho más estrecho. Y no sé si voy... Bueno,
Si os parece, os voy a contar un caso que demuestra mucho esto que os acabo de decir. Este es un paciente que yo empecé a ver en el 2014, era un varón que por los estudios preventivos de cáncer de colon por hemorragias ocultas en heces se le hizo una colonoscopia, tenía un cáncer de ciego y se le hizo una hemicolectomía derecha. Como era un T3N1B, se le ofreció tratamiento adyuvante y recibió 8 ciclos de Selox. El paciente estaba asintomático completamente. Y en el TAC de control se le diagnosticó una trombosis esplácnica incidental. No había tumor, nos lo enviaron a la consulta y lo tratamos 6 meses, hasta marzo del 2015. Yo suelo mantener el seguimiento y cuando le volví a ver, el paciente ya había progresado, es decir, había recidivado, no progresado, había recidivado, y tenía una metástasis hepática y una dudosa metástasis ósea, que se comprobó que sí lo era por resonancia, porque si no se hubiese intentado resecar la metástasis hepática. Entonces los oncólogos le dieron FOLFIRI panitumumab, le pusieron un Portacat y en ese momento tenía un corana de 0, por lo tanto tampoco debíamos plantearnos darle tromboprofilaxis. 3 meses más tarde ingresó con un tromboembolismo pulmonar agudo sintomático, su segundo episodio de enfermedad tromboembólica y en esta ocasión sintomático. Se le puso heparina, hubo que suspender un ciclo de la quimioterapia y se envió a la consulta. 6 meses después, en el escáner de control, había hecho una respuesta parcial y yo mantuve la misma dosis de heparina. Como hemos dicho antes, era un paciente que cumplía prácticamente todo lo que os he contado para mantener el tratamiento. Tenía un ECOG 0, tenía 2 episodios de enfermedad tromboembólica, tenía tratamiento activo y aunque había mejorado, era un paciente con metástasis. En enero del 2017 ingresó con una hemorragia digestiva baja severa, se le hizo un estudio digestivo y se vio que sangraba por hemorroides. A pesar de eso, la hemorragia fue severa, requirió 3 unidades de concentrado de Matías y llegó con 5 gramos de hemoglobina. En ese momento se suspendió la anticoagulación y se envió a la consulta. Cuando yo vi al paciente, bueno, era un señor que entendía muy bien su enfermedad, nos conocíamos ya desde hacía mucho tiempo y él me insistió en que quería mantener la anticoagulación. Realmente teníamos un aspecto de la parte de no mantener, pero seguíamos teniendo muchos aspectos de la parte de mantener y el paciente tenía un ECOG 0. Entonces decidimos poner heparina a dosis intermedias. 6 meses más tarde, el paciente había oído hablar de los ACO y estaba harto de pincharse. Entonces, aunque no habían salido los estudios pivotales de ACO en cáncer, yo me estudié los otros y, bueno, vi que tenía un 2% aproximadamente de pacientes con cáncer, por lo tanto, bueno, pues se lo expliqué al señor y decidimos iniciar apixaban. Por supuesto, miramos si no interfería con FOLFIRI panitumumab. En enero del 2018, el paciente volvió a tener progresión y le cambiaron la línea a FOLFOX bevacizumab. Vimos en la consulta que era compatible con apixaban y mantuvimos el tratamiento. Le dieron 15 ciclos de FOLFOX bevacizumab y, desgraciadamente, a pesar de eso, el paciente en noviembre del 2018 ya pasó de un ECOG 0 a un ECOG 1 y tenía metástasis óseas múltiples y hepáticas. Se le planteó radioterapia paliativa para el dolor y se le cambió a trifluoridina tipiracil. Yo no fui capaz de encontrar en ninguna PP ni en interacciones venía compatibilidades o no con el apixaban. Lo hablé con el paciente y bueno, quedamos en volver a pasar a heparina a dosis intermedias. A partir de aquí el paciente fue en picado, 3 meses más tarde o 4 meses más tarde pasó a cuidados paliativos y él mismo dijo que ya no quería seguir con heparina y falleció en mayo del 2019. Como podéis ver, son 5 años en el que el paciente ha tenido 2 episodios de enfermedad tromboembólica, uno incidental y otro sintomático severo, ha tenido una hemorragia digestiva severa, ha tenido diferentes tratamientos y diferentes dosis y ha requerido pues, un traje a medida en cada momento de su situación clínica. Esta es mi última diapositiva y es una diapositiva pues, un poco como optimista, ¿no? Esto también es del registro Riete, que es donde trabajamos en la enfermedad tromboembólica. Entonces, en este registro lo que han hecho el año pasado es estudiar la evolución de la embolía de pulmón en los pacientes con cáncer durante los casi 20 años de vida del registro. Y lo que vemos es que desde la
los primeros 5 años a la actualidad hemos conseguido disminuir la mortalidad global, hemos conseguido disminuir la mortalidad por tromboembolismo pulmonar y la mortalidad por hemorragia fatal. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que vamos aprendiendo de lo que dicen los investigadores y de nuestros propios errores, y que eso quiere decir que aunque la incidencia sea elevada, pues los pacientes no van tan mal como podían ir hace 20 años. Y esto es todo. Muchas gracias. Y bueno, si queréis preguntar algo.